Bien, jóvenes, vamos a continuar con el siguiente ejemplo. En la siguiente situación se nos plantea lo siguiente. Un estudiante de 56 kilogramos corre a 5 metros por segundo y toma una cuerda colgante y se balancea sobre un lago. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. Suelta la cuerda cuando su velocidad es cero, ¿de acuerdo? Es decir, esta persona, este estudiante, corre. Aquí está la cuerda suspendida, se sujeta de ella, avanza haciendo un ángulo teta con la vertical y cuando su velocidad es cero, se suelta, ¿no? Y cae al interior del lago. Bueno, nos preguntan entonces, ¿cuál es el ángulo teta cuando el estudiante se suelta de la cuerda? ¿De acuerdo? Nos están preguntando, ¿cuánto vale el ángulo teta para el cual este estudiante se suelta y cae al lago? Nos preguntan también, ¿cuál es la tensión en la cuerda justo antes de que se suelte? Sabemos que como se está sosteniendo sobre de la cuerda, la persona, el estudiante, ejerce una fuerza sobre la cuerda y esta, a su vez, va a ejercer una fuerza sobre el estudiante. Bueno, la fuerza en este caso de tensión presente en la cuerda justo cuando se suelta, pues es lo que nos está pidiendo determinar. Y finalmente, ¿cuál es la tensión máxima que está experimentando la cuerda durante este recorrido? Desde que el estudiante se sujeta a la cuerda hasta que logra soltarse de ella. Bueno, para este tipo de problemas vamos a analizarlo de distintas ópticas para que vean ustedes que un mismo problema se puede resolver con todo lo que ya hemos visto hasta esta parte del curso. Quiero decir, cinemática, dinámica, teorema de trabajo-energía y esto último que estamos viendo sobre la conservación de la energía mecánica. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar el análisis? Queremos determinar el ángulo con el que esta persona se suelta y posteriormente pues cae al lago. Bueno, para ello vamos a tomar lo siguiente. Esa es la imagen de lo que estaría sucediendo con el estudiante. El estudiante viene con una velocidad inicial y se sujeta a la cuerda en esta posición. Imaginen ustedes que la línea punteada aquí representa la cuerda cuando está totalmente vertical y este primer punto es cuando el estudiante se sujeta a ella. Después sigue el movimiento, pero el movimiento ya no es horizontal, sino como vemos, la cuerda levanta un poco a este estudiante y justo cuando alcanza esta posición es cuando el estudiante se suelta y cae al lago. Tal vez en esta imagen de la figura no se muestra muy bien esto, pero la idea es que ustedes puedan visualizar lo que está pasando con la ayuda de este diagrama. Nótese que la longitud de la cuerda, que es de 10 metros, no cambia en todo este recorrido. Aquí está, desde el punto en que está atada hasta el extremo libre del cual se sujeta el estudiante, son 10 metros. Y cuando se suelta, siguen presentes estos 10 metros. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, creo que no. Muy bien. Ok, ahora, ¿cómo vamos a analizar el problema? Si queremos resolver el problema mediante la conservación de la energía mecánica, ¿qué necesitamos? Pues definir dos instantes en los que identifiquemos adecuadamente la energía mecánica en cada uno de ellos. Bueno, vamos a tomar en cuenta que el punto de referencia, es decir, las alturas 0, lo tomamos justo en el punto en el cual esta persona, este estudiante,
se sujetó de la cuerda. ¿De acuerdo? Eso va a ser importante porque de esta manera, pues todo lo que midamos por arriba de este punto de referencia van a ser alturas positivas. Bueno, tomando como punto de referencia justo el punto en el cual el estudiante toma la cuerda, la energía mecánica del sistema, es decir, del estudiante, de la cuerda, del planeta Tierra, de todo esto, ¿cuánto vale? Bueno, recordemos, ¿no? La energía mecánica siempre es la suma de energía cinética y energía potencial. Como justo estamos eligiendo el nivel 0, el punto en el que el estudiante se toma de la cuerda, no hay altura. Por lo tanto, no hay energía potencial gravitacional. Como no hay ningún resorte involucrado en este problema, la energía potencial elástica también se hace cero, o lo podemos tomar como cero. Por lo tanto, el único término que sobrevive en este análisis es justamente la energía cinética. En pocas palabras, al inicio del problema, en este instante, el 100% de la energía mecánica era energía cinética. Toda nuestra inversión energética estaba en la parte cinemática del problema, ¿no? O de este sistema, es decir, energía cinética. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien con esta idea inicial? Sí, profe. Muy bien. Bueno, si seguimos analizando lo que sucede a continuación, pasa a lo siguiente. Esta persona se sostiene de la cuerda la lleva a una distancia h, y justo cuando, nos dicen en el problema, justo cuando su velocidad es 0, se suelta de la cuerda. Por lo tanto, ¿qué energía, la energía mecánica en este punto, cómo será? ¿Energía cinética, energía potencial o una combinación de ambas? Pues bien, cuando el estudiante llega a este punto, concretamente el problema nos dice que su velocidad se hace 0 y cuando eso sucede se suelta. Por lo tanto, justo en ese momento podemos asegurar que la energía mecánica en el instante 2 es 100% energía potencial gravitacional, a la cual vamos a llamar MGH, donde H es la distancia a la cual logró subir el estudiante con la ayuda de la cuerda. Como vemos, ya tenemos la energía mecánica conocida en dos instantes distintos. Cuando el estudiante se sujeta por primera vez de la cuerda y venía moviéndose de forma horizontal, y el segundo instante o en el segundo momento, ¿qué ocurre cuando el estudiante, después de subir una cierta altura h,
logra una velocidad de 0 metros por segundo y justo ahí se suelta. Bueno, recordemos que lo que nos interesa en este problema es determinar el ángulo θ que se está formando entre la vertical, la línea vertical y la cuerda. Ese es el ángulo que nos interesa a nosotros conocer. Vean que en hasta este momento, el ángulo θ no ha aparecido para nada. En las ecuaciones que tenemos aquí, el ángulo θ no es un término que aparezca. Así que debemos seguir avanzando un poco más con la finalidad de traer a juego ese ángulo, esa incógnita. Bueno, ¿cómo le hacemos para involucrar en los cálculos al ángulo θ? Bueno, chequemos lo siguiente. Vean que en esta figura, con esta línea, con la longitud de la cuerda y esta sección, se está formando un triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Bueno, pues ese triángulo rectángulo aquí se ha representado, ya solo para identificar varias cantidades aquí. En este triángulo rectángulo, este lado, que es la hipotenusa, espero que para todos sea claro, tiene un valor de L, el largo de la cuerda. Mientras que este cateto, que es el cateto adyacente, mide la longitud de la cuerda menos lo que subió el estudiante, L menos H. Hasta aquí, preguntas o comentarios. No, profe. No, profe. Ok. Bueno, pues vean que aquí ya empieza a aparecer un poco la relación que va a traer a juego el ángulo θ. Entonces, como tenemos de información el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo y la hipotenusa, sabemos que la identidad trigonométrica o la función trigonométrica que podemos trabajar directamente es la función coseno del ángulo θ. Así que vean, cateto adyacente L menos H entre hipotenusa, que es L, es igual a coseno de θ. Y si despejan, H termina de esta forma. H es igual a la longitud de la cuerda que multiplica a la resta de 1 y coseno de θ. Por lo tanto, ya está. Si sustituimos el valor de esta H por esta ecuación, ya estamos trayendo a juego el ángulo θ que sobre el cual nos están preguntando en el ejercicio. Bueno, pues listo. Ya tenemos la energía mecánica en el instante 2, cuando el estudiante se suelta, en términos del ángulo θ. Ahora, sería ideal, sería lo mejor, si estas dos energías se pudieran igualar. Es decir, sería genial si en este problema se conservara la energía mecánica. Bueno, analicemos. Durante el movimiento, durante el desplazamiento que experimenta el estudiante, ¿qué fuerzas están presentes y que estén actuando sobre esta persona? La gravedad. Ok, una de las fuerzas es la gravedad. ¿Alguna otra que por ahí esté presente, que esté actuando sobre el estudiante? Su velocidad.
Velocidad no es un vector de fuerza. ¿La normal? La normal, ¿recordamos cómo se define la normal o cómo se encuentra una fuerza normal? Es como una fuerza de oposición para que la superficie donde está parado alguien o un objeto no se colapse. Ok, y en este caso, durante el recorrido del estudiante, ¿estaría presente una fuerza normal? Creo que no. No está apoyado en alguna superficie. O sea, es simplemente toma la cuerda y con ella se impulsa y se lanza al interior del lago. Pero no hay ninguna superficie con la cual esté en contacto. Así que fuerza normal en este caso no está presente. La tensión, Ok, la fuerza tensión, claro, ahí sí hay una fuerza que está presente, que es la tensión en la cuerda. Porque justamente gracias a esa fuerza es que logra moverse en, en esta sección circular. En resumen, ¿cuántas fuerzas están presentes en este problema? Dos. La tensión y la fuerza de gravedad o peso. Estas dos fuerzas son las que van a estar presentes y que van a actuar sobre este estudiante. Pero ahora, vamos a notar lo siguiente. Echemos un vistazo a lo que hace la fuerza tensión. A ver, imaginemos aquí está la cuerda y por lo tanto el vector tensión. Y aquí este punto está representando al estudiante. Cuando el estudiante se mueve con la ayuda de la cuerda, vean que su trayectoria es algo así, como una sección circular. La atención está dirigida de esta manera. Ahí está, esta es la fuerza atención. Y el desplazamiento del estudiante es así. Aquí está el desplazamiento del estudiante. ¿Cuánto vale el trabajo mecánico debido a esa fuerza de tensión durante el recorrido del estudiante? ¿Cuánto vale el trabajo mecánico debido a la fuerza tensión efectuado durante el desplazamiento de este estudiante? ¿Sería la misma tensión? No sé si no está quedando claro lo que se está preguntando. El trabajo mecánico. La pregunta es, ¿cuánto vale el trabajo mecánico debido a la fuerza de tensión?
La respuesta en que analicen la figura que se está presentando. La atención está dirigida siempre a lo largo de la cuerda. El desplazamiento siempre es tangente a la curva, a esta sección circular punteada que describe el estudiante. Es decir, el estudiante sigue esta línea curva en color verde, pero su vector de desplazamiento siempre es tangente. Siempre es así, tangente. Y el vector tensión, vean, siempre es perpendicular al vector desplazamiento. Siempre hay 90 grados entre el vector tensión y el desplazamiento del estudiante. Por lo tanto, ¿cuánto vale el trabajo mecánico? La respuesta es 0. Así, sin hacer ningún cálculo, lo deseable es que ustedes puedan dar justamente con esa respuesta. El trabajo mecánico debido a este vector tensión es 0. ¿Alguien ve por qué eso es así? Bien, aunque en el chat lo hacen a modo de pregunta, la respuesta es porque los vectores justamente están formando un ángulo de 90 grados entre ellos. Son ortogonales. Y vimos que en esa situación aquí está, que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el trabajo mecánico es 0. Y no es necesario hacer ningún cálculo. Simplemente recordemos esta situación, esta figura que vimos aquí, o incluso la discusión que tuvimos acerca de estos valores, y ustedes mismos se pueden convencer que el trabajo mecánico debido a esa fuerza de tensión es 0. Así que el trabajo mecánico debido a la fuerza de tensión es de 0 joules. Así que, jóvenes, por favor, repasen los temas. El examen está en puerta. Es que, por favor, repasen los temas, realicen los ejercicios que ya están indicados en la plataforma. Bueno, ¿por qué es importante notar esto? ¿Por qué es relevante tomar en cuenta esto? Bueno, porque dijimos, y ustedes bien lo dijeron, hay dos fuerzas que están presentes, la tensión y la fuerza de gravedad.
La fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Por lo tanto, si solamente existiera la fuerza de gravedad presente en el problema, podríamos hacer un comentario similar al que tenemos en el problema pasado. Como la fuerza de gravedad es conservativa y es la única fuerza, podemos igualar entonces estas dos energías, energía 1 y energía 2. Y después pues seguir con el álgebra, ¿no? Lo que tengamos que hacer. Pero ¿qué está pasando en ese problema? Que hay dos fuerzas que están presentes. La fuerza de gravedad también, pero una fuerza de tensión. ¿De acuerdo? Entonces la fuerza de tensión realmente no es una fuerza conservativa. Así que si la fuerza de tensión la trabajáramos, no podríamos asegurar al 100% que la energía mecánica inicial sea igual a la energía mecánica final. Esto no podríamos asegurarlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo podemos seguir avanzando aquí? Pues justamente el hecho de que el trabajo mecánico debido a la tensión sea cero, ¿qué nos está diciendo? ¿Cómo lo interpretamos? ¿El sistema está perdiendo o ganando energía? En este contexto, en el contexto de bancario, ¿se está ingresando algún extra a nuestros fondos o por el contrario, se estaría quitando algún extra de nuestros fondos? Yo digo que no, porque la tensión es cero. La tensión no es cero. La tensión no es cero. ¿Qué es cero? ¿Qué estamos diciendo que es cero? El trabajo mecánico ejercido. Trabajo mecánico. El trabajo mecánico, exacto, el trabajo mecánico. Como el trabajo mecánico debido a la fuerza de tensión es cero, quiere decir que no hay ni entrada ni salida energética. En este análogo de la cuenta bancaria, eso quiere decir que de nuestro capital de 100 pesos, a pesar de que hay una fuerza ahí presente, que es la tensión, esta fuerza no está generando, digamos así, ningún interés. No estamos ganando ningún interés por tener nuestro dinero ahí en la cuenta de banco, pero tampoco nos están cobrando por manejo de cuenta, poniéndolo en el contexto de esta analogía. ¿Sí queda claro entonces? Lo importante de considerar es lo del trabajo mecánico debido a la tensión. Esa fuerza va a ser presente. No nos la podemos quitar de encima, porque justamente esa fuerza es la que mantiene al estudiante, aunque sea por un pequeño instante, moviéndose de esta forma semicircular. Si esta tensión fuese cero, querría decir que el estudiante pues avanzó así, directo hacia el lago. Pero no. ¿Qué hizo el estudiante? Se sostuvo de la cuerda, hizo este movimiento circular y ya después se soltó. Por lo tanto, la tensión no puede ser cero. Así que esa fuerza sí o sí tiene que estar. Sin embargo, el trabajo mecánico debido a dicha fuerza es cero. Eso representa o quiere decir que aunque esa fuerza esté presente, no va a afectar en nada a la energía del sistema. No le va a favorecer, pero tampoco lo va a disminuir, porque el trabajo mecánico es cero. ¿Sí queda claro esta idea? Sí, profe. Bien, por lo tanto, si nos regresamos a nuestro planteamiento original, la energía mecánica inicial
esta que está aquí, en color verde, donde era inicialmente 100% energía cinética, ¿será exactamente igual a la energía 2, que es 100% energía potencial? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque hay una fuerza que es conservativa, que es la fuerza de gravedad. Y aunque hay otra fuerza que está presente, la tensión, su trabajo mecánico es cero. Así que nos quedamos con el efecto o la consecuencia de la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa y por lo tanto la energía mecánica total se conserva. Podemos hacer esta igualación entonces. E1 es igual a E2. Y de aquí pues ya podemos hacer el álgebra. Necesitamos conocer el valor del ángulo θ. Así que de aquí lo único que habría que hacer es realizar despejes y encontraremos este resultado. Les sugiero que ustedes mismos intenten realizar los cálculos que aquí nos están mostrando. Uno, para que practiquen álgebra, y dos, para que verifiquen que en efecto ese es el resultado correcto y no se está cometiendo algún error. Así que bueno, realizando los pasos algebraicos aquí implícitos, obtenemos cuál es el ángulo que tiene que hacer o que hace la cuerda justo en el instante en el que el estudiante se suelta de la cuerda y entra al lago. Sustituyendo los valores que nos da el problema, los valores numéricos, de 5 metros por segundo como velocidad inicial y una cuerda de 10 metros de longitud, ustedes podrían conocer numéricamente el valor del ángulo. Pero bueno, recordemos que como parte del objetivo de este curso es que ustedes analicen y obtengan modelos, pues bueno, este sería el modelo para el inciso A del problema. Es decir, no importa si en este caso la velocidad del estudiante es el que nos están dando el problema o algún otro, nosotros ya tenemos una ecuación para determinar el ángulo que haría la cuerda con la vertical. Solo necesitaríamos conocer con qué velocidad se mueve el estudiante o la estudiante o alguna otra persona, lo largo que sea la cuerda que lo sujeta, que no necesariamente puede ser de 10 metros, puede ser de 15 o puede ser más pequeño, no importa. Con esta ecuación nosotros ya podemos dar el valor del ángulo para cualquier situación que se nos presente. Preguntas, comentarios sobre esta parte del ejercicio. Es la primera parte del ejercicio. Hemos encontrado la ecuación que nos da el ángulo que se forma entre el eje vertical y la cuerda cuando el estudiante se suelta.
Bien, vamos ahora a pasar a resolver los otros dos incisos que quedan pendientes. El siguiente inciso nos pregunta, ¿cuál es la tensión de la cuerda justo cuando el estudiante se ha soltado o cuando se suelta de ella? ¿De acuerdo? Justo cuando esta persona se suelta, ¿cuál es la tensión en la cuerda? Bueno, para responder esa pregunta, tenemos que hacer un análisis de fuerzas. ¿Por qué? Porque nos están preguntando justo la tensión en la cuerda, que es una fuerza. Y entonces, si nos están preguntando sobre una fuerza, lo más correcto es analizarlo mediante un diagrama de cuerpo libre. Bien, lo que tenemos es la siguiente situación. Cuando la persona, el estudiante, se suelta, ya sabemos que se encuentra a una cierta altura respecto a nivel cero de alturas. Y los vectores fuerza que van a estar presentes, ya los habían señalado ustedes, son dos: tensión en la cuerda y el peso. Bueno, pues veamos lo que está sucediendo. El peso va a estar actuando de forma vertical sobre el eje Y. Y la tensión va a estar actuando directamente hacia el punto en el cual se está sosteniendo la cuerda, como lo tenemos ahí. Este tipo de movimientos, ¿recuerdan a qué corresponde? En la parte de dinámica, ¿a qué tipo de movimiento está efectuando el estudiante? Péndulo. Parecido. ¿Qué nombre recibe el movimiento? ¿Nos recuerda a un péndulo? Sí. Y entonces, ¿qué tipo de movimiento realiza un péndulo? Movimiento circular. Exactamente, movimiento circular. ¿Y recuerdan el movimiento circular? ¿Cómo se llama la aceleración ahí? ¿Qué nombre recibe? Centrípeta. Exacto, exactamente. Así que para responder las preguntas B y C, tenemos que regresarnos al movimiento circular, donde aparecen fuerzas y aceleraciones centrípetas. Bien, pues vamos a realizar el análisis de este problema en el contexto de un movimiento circular, donde el radio de la trayectoria circular es justamente el radio de la cuerda. Perdón, en la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda va a ser el radio de esa trayectoria circular o semicircular, en todo caso. Bien, pues si hacemos bueno, aquí está la figura. Lo que podemos hacer es un diagrama de cuerpo libre para representar lo que estaría sucediendo aquí. Por ejemplo, la tensión estaría más o menos orientada de esta forma. Tratando de respetar la figura que tenemos ahí. Okay, estamos pensando que en este justo instante el estudiante se suelta. Bueno, tenemos la tensión que lo estuvo ayudando a moverse según esta trayectoria circular en color verde. Y el vector peso, como siempre, pues va a estar apuntando hacia abajo. ¿Ok? Ahora, sin embargo, aquí se nos presenta
una complicación. O mejor dicho, vamos a recordar lo que sucede en el movimiento circular. Recuerdan que para que un objeto cambie de trayectoria, ¿qué característica debe de tener la fuerza que actúa sobre dicho objeto o sobre dicha persona o vehículo? Si inicialmente se está moviendo en línea recta un objeto y de repente cambia su trayectoria de esta forma, ¿cómo son la aceleración y la fuerza que lo obliga justamente a moverse a cambiar de dirección, siguiendo esa trayectoria circular? La tensión es hacia el centro, ¿no? Exacto, la tensión siempre va a estar dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Por lo tanto, bueno, aquí para resaltar esa parte, digamos, ayudarnos en ese sentido, además, la aceleración hacia dónde va a estar dirigida. ¿También hacia el centro? Exactamente. Tanto la fuerza centrípeta como la aceleración, que en este caso es centrípeta y que va a experimentar el estudiante, van a ir siempre hacia el centro. Por lo tanto, aquí debemos orientar nuestro sistema de coordenadas para aprovechar esa situación. Por lo tanto, a ver, voy a hacer el siguiente cambio. La tensión la vamos a dirigir directamente sobre el eje vertical. El peso, vean lo que va a suceder. Aquí esta línea en color azul es una extensión imaginaria de la cuerda. Por lo tanto, el ángulo que se está formando aquí se vuelve a repetir en esta sección. ¿Sí es clara esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Por lo tanto, en nuestro diagrama de cuerpo libre, ese ángulo que hemos señalado, ¿dónde se estaría formando? Incluso pueden girar un poco la cabeza con tal de igualar esta figura con esta orientación. Ese ángulo θ se formará aquí donde esté puesto una rayita o aquí donde he puesto dos rayas. ¿Dónde puso las rayas? Exactamente, se formará entre el eje Y negativo y el vector peso. Ahí está. Por lo tanto, como la aceleración va a ser centrípeta también, es decir, busca el centro, quiere decir que la aceleración centrípeta también está dirigida a lo largo del eje Y.
paralelo a la tensión, porque la fuerza de tensión es justamente está yendo hacia el centro. La aceleración centrípeta también tiene que hacer eso. Por lo tanto, tenemos esta figura. La aceleración, que está en color verde, también estaría orientada, si la incluyéramos en ese diagrama de cuerpo libre, hacia la dirección vertical positiva. Pero como no es una fuerza, por lo tanto, realmente no la debemos dibujar. Pero solamente les hago el comentario para que lo tengamos presente. ¿Preguntas, comentarios de esta parte? No, profe. Muy bien. Por lo tanto, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre, podemos pasar entonces a obtener las ecuaciones, ¿no?, que describan el movimiento para esta situación. Y nos quedará lo siguiente. A ver, vamos a contrastar la información del diagrama de cuerpo libre con lo que aquí se está presentando. En el eje horizontal, en el eje X, el vector peso tiene una componente que es menos W seno de teta. Vean que es negativo porque el vector está en el cuadrante 3. Así que la componente X tiene que ser negativa. Pero la tensión no tiene componente. Como vemos aquí en nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí, por lo tanto, es un 0. ¿Qué pasa en el eje vertical? Bueno, en el eje vertical vemos que el peso sí tiene una componente. Aquí está. Y como, una vez más, está en el tercer cuadrante, dicha componente en el eje Y tiene que ser negativa. Aquí ya no hago énfasis en cómo encontramos estas expresiones, porque en su momento lo hicimos para un plano inclinado. Así que ustedes, si queda duda de cómo se obtuvo estos resultados, regresen a la parte de planos inclinados y vean que mediante identidades trigonométricas podemos obtener esos resultados. Realmente el ángulo que habría que trabajar sería 270 menos teta. Pero si ustedes aplican un poco de identidades trigonométricas, podrán convencerse de que se llega a esos dos resultados, respectivamente. Bueno, ¿qué pasa en el eje vertical? En el eje vertical solamente tenemos la fuerza tensión, en el eje positivo. Bueno, pues aquí está. La fuerza tensión solamente tiene la componente vertical positiva. Bueno, y finalmente, ¿qué pasa en la última columna? Bueno, como dijimos, la aceleración centrípeta va a estar actuando también en dirección vertical. Por esa razón, vean que aquí aparece. Aquí está, la aceleración centrípeta. Y aquí se ha colocado otra tensión, perdón, otra aceleración. Una aceleración con un subíndice T. Bueno, para lo que estamos viendo en este instante, esta aceleración T se conoce como aceleración tangencial. Para los fines de este problema, y dado que no lo hemos visto, esta componente no la vamos a analizar para nada. De hecho, ni siquiera va a formar parte de los cálculos. Pero sí es importante mencionar que, como algunos dentro de los temas que vamos a revisar para el tercer parcial, va a estar justamente la llamada aceleración tangencial. Así que, cuando entremos en lo que se conoce como movimiento rotacional, es que nos va a quedar claro quién es este término. ¿De acuerdo? Así que por el momento, solamente lo estoy poniendo aquí, porque debe de estar esa aceleración o esa componente de la aceleración, pero no vamos a entrar en detalles con ella. La que realmente nos interesa es son estas segundas componentes. Así que bueno, como un simple acto de fe,
asumamos que está presente esta componente de la aceleración, pero que no va a afectar en nada de lo que vamos a seguir realizando. Bueno, por lo tanto, para este problema, lo que realmente nos da información es esta componente en el eje Y. ¿Recuerdan cómo se expresa la aceleración centrípeta? ¿Por qué la podemos sustituir? ¿Cuál sería la ecuación que describe la aceleración centrípeta? Velocidad al cuadrado sobre radio. Exactamente. La aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre R. Y en el inciso B, cuando el estudiante se suelta, ¿qué velocidad lleva justo en ese momento? De 5 metros sobre segundo. No, cuando se suelta. Recordemos, cuando el estudiante viene corriendo y se sujeta de la cuerda, sí lleva una velocidad de 5 metros por segundo. Después se balancea. Y cuando llega a este punto, se suelta. Y según el problema nos dicen que eso sucede cuando su velocidad es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? Justo cuando el estudiante se suelta. Cero, ¿no? Exactamente, 0. Y si es 0 la aceleración centrípeta, cuando el estudiante se suelta, porque su velocidad también se hace 0, ¿cuánto vale la tensión? Peso por el coseno de ángulo, del ángulo. Exactamente, despejando de aquí, correcto, la tensión sería el peso del estudiante por el coseno del ángulo. Así que, bueno, aquí podemos argumentar lo siguiente, ¿no? A ver. Justo antes de soltarse, la velocidad de la persona, del estudiante, es de 0 metros por segundo. Por lo tanto, de la ecuación que está en color verde, ustedes pueden concluir directamente que la tensión es igual a mg por el coseno del ángulo θ. ¿De acuerdo? Así que, bueno, en este término esto se hace 0 y esto se hace 0. Y obtienen justamente el resultado que acaban de comentar. ¿Preguntas hasta aquí? Si es claro para todos por qué la tensión cuando el estudiante se suelta es mg por coseno de θ. Entonces, el estudiante se suelta cuando su velocidad es 0. Y si su velocidad es 0, sabemos que la aceleración centrípeta también va a ser 0. Porque la aceleración centrípeta, pues depende de esa velocidad. Y del radio del círculo, ¿no? Que en este caso sería la longitud de la cuerda. Y la última pregunta que nos hacían en el problema es, calculen la tensión máxima en la cuerda. A ver, analicemos, ¿en qué momento creen ustedes que la tensión va a ser máxima?
A ver, ¿qué tendría que pasar en estas cantidades que harían que esta T fuese máxima? A ver, por ejemplo, ¿la masa del estudiante cambiaría? ¿O podría cambiar? Sí, ¿no? Porque lleva más impulso y genera más fuerza hacia... Pero entonces, ¿la masa estaría cambiando? Su masa de 60 y tantos o 40 y tantos, no recuerdo, ¿estaría cambiando? ¿Sería posible que cambie? 56 kilogramos. ¿Podría cambiar? No sé si ustedes han hecho esto, si tienen, por ejemplo, en casa algún lugar de este estilo, donde exista un lago o un pequeño río, y en el que ustedes aten una cuerda y se balancean. La masa no puede cambiar. El ángulo teta, cuando se suelta, en este caso, en este problema, tampoco cambia. ¿Qué podría cambiar? O mejor dicho, a ver, ¿bajo qué condiciones esta tensión sería tomaría el mayor valor posible? Quiero que lo mediten para mañana. Consideren este resultado. Esta es la tensión. Vean que esta es la función, o vamos a llamarla así, función de la tensión, que depende de la masa de la persona, la velocidad, la longitud de la cuerda, la gravedad, que esa sí no puede cambiar, y el ángulo θ. Analicen bajo qué circunstancias esta T podría ser máxima. ¿Qué tendríamos que mover aquí, si fueran como controles, para que esta T fuese máxima? Ya vimos que cuando la velocidad es cero, es decir, cuando la persona se suelta y lo demás que vimos hace unos instantes, la tensión es exactamente igual a la componente del peso. Así que faltaría ver esa parte. Bien, jóvenes, pues bueno, terminamos la sesión de este día. Mediten esta parte. Y vemos el día de mañana a ver qué conclusiones ustedes llegaron para saber cuándo la tensión en la cuerda es la máxima.